Hola, muy buenas. En un vídeo anterior os he explicado la revelación de un juego realizado con baraja biselada y voy a proceder en este caso al propio juego pero con baraja común. Esta baraja no tiene ninguna peculiaridad, es una baraja como cualquier otra, pero vamos a hacer la variante para quien no tenga baraja biselada. Bueno, desde aquí pues hombre os recomiendo que dentro de vuestras posibilidades, en el momento que os sea posible, adquiráis por la vía que sea mejor para vosotros una baraja biselada, puesto que os va a dar mucho más juego que una baraja común, pero no por ello os obligo, ni mucho menos, ni pretendo hacer hincapié en que la adquiráis en Magic Trick, pero que sepáis que MagicTrick.es tiene barajas biseladas. Por lo tanto, cabe decir que la variante que vamos a utilizar para este juego denominado adivinación de cartas, puesto que del canal donde los traje así se llama y no sé si tendrá otro nombre concreto, pero el tema del nombre da exactamente igual, ocurre en este caso como en el anterior. Debéis tener las cartas separadas, negras por un lado, rojas por el otro. Y la baraja, en este caso, no se puede ni mezclar a la americana y ni mucho menos mostrar al público. Así que esta variante va a ser mucho más sencilla. Sí puedes realizar una mezcla por arrastre, con lo cual tú puedes lanzar cartas y calcular que cuando estés a punto de llegar a la mitad, peles las cartas una a una para que las centrales pasen uno a uno y no haya ninguna mezcla entre cartas rojas y cartas negras. Ante esta situación, ante una mezcla, el público no va a tener ninguna duda de que tú has mezclado y las cartas están alteradas, vamos a decir así. Siguen estando, solo que invertidas del otro lado, negras por un lado, rojas por el otro. Pero tú para el público has mezclado, no las has mostrado, ningún problema. Bueno, procedemos a la misma situación. Y es, extraes una carta, mejor dicho, realizas una extensión y vas pasando cartas, primero de la parte de las negras, y le indicas a un espectador que te diga alto, cuando quiera, y tú pases cartas una a una o por montones, pero recuerda que no debes pasar de 26, y él te dice, alto, aquí, aquí, pues ya está, ahí lo ponemos, qué manía de salirme de plano, venga. Segundo espectador, y haces lo propio, te vas al montón de cartas rojas, asegúrate, ves, yo me he quedado con una en la mano, pero bueno, vas pasando cartas, y sabes que estás en la roja, le dices a un espectador, cuando tú quieras me detengo, y él te dice, alto, aquí o aquí, te dice aquí, vale, carta. Tienes la negra y la roja. Aquí no puedes hacer el cambio de naipes de una forma clara como en la baraja biselada, pero sí puedes realizar una nueva mezcla. Mientras ellos observan sus cartas, y da igual ahora que las giren o que no las giren, porque no hay biseles, las podrán coger y observar. Ningún problema, a diferencia de la biselada, no debemos tener preocupación por el eje del naipe. Mientras eso, como digo, procedes una nueva mezcla por arrastre. Recuerda que cuando llegas al centro de la baraja necesitas que estas pasen de una en una. Has mezclado. Así que ahora tienes las cartas rojas en la parte superior y las cartas negras en la parte inferior. El espectador que eligió la carta negra procede a devolver la carta a la baraja. Extensión en tus manos y le dices, pon la carta por donde quieras. Siempre con esa sensación de obligación de hacerlo en la extensión que tú le abres. Él deposita dicha carta y lo propio con el segundo espectador. Pon la carta donde tú quieras y él procede a depositarla. El juego original, yo os explico. El muchacho que hace el juego, él hace una extensión, podéis hacerlo así de esa manera también, en la que inicialmente voy a proceder, vamos a extraer las cartas, como si las hubiera elegido por primera vez, y os explico la otra versión. La negra estaba aquí, la roja estaba aquí, y ponemos las negras en la posición original. Cuando el muchacho hace la extensión, le indica a los espectadores que coja una carta de esta zona.
Es un poco forzada la situación, pero yo os la explico igualmente, por si queréis utilizar este método. Y la negra sale de aquí. Y la roja sale de aquí, con lo cual tenemos las rojas y las negras. Él cierra la cinta y lo que hace en este momento es hacer una extensión en sentido contrario. Porque aquí tenemos ahora las negras y aquí tenemos las rojas. Con lo cual le pide a los espectadores que deposite su carta por la zona donde más o menos la había extraído y lo propio con la negra, más o menos por donde había extraído. Con esto hemos conseguido el mismo efecto y es que las cartas rojas tengan entre medio una carta negra y las cartas negras tengan una roja. Hecho esto, también puedes hacer una mezcla por arrastre para invertirlas, para indicarle a los espectadores que las cartas están totalmente perdidas. Procedes a la mezcla, recordando que cuando llegues a la mitad de la baraja, estas deben pasar una a una para evitar que se mezclen y confundamos el naipe. Bien hecha la mezcla, no hemos hecho ninguna alteración y seguimos teniendo aquí la negra y aquí la roja. Perfecto. Procedes del mismo modo que la baraja biselada. Indicas a tus espectadores que eres capaz de adivinar cuál era la carta que ellos eligieron. Pasas cartas y buscas la roja, extraes la carta anterior, la que hay justo delante de la roja, la depositas sobre la mesa y el montón de cartas que te queda a la mano derecha lo pasas por detrás de la carta del espectador, parte inferior de la baraja, bottom, la pones aquí. Procedes a buscar la segunda carta, que estará entre las rojas. Cuando llegues a ella, extraes la anterior, la dejas sobre la mesa, esta la dejas un poco hacia afuera y todo el mazo de tu mano derecha pasa a la parte inferior. Aquí podemos añadir una pequeña diferencia al respecto de la biselada, y es que ahora, en esta situación, elegidas las dos cartas supuestamente de los espectadores, que cometeremos error, evidentemente no lo son, puedes hacer una mezcla americana porque tienes en la parte inferior las dos cartas de los espectadores. Así que mezclarás a la americana pasando dichas cartas, las dos, las primeras, para que te queden todavía en bottom. Mezclas, no hagas esto, no lo hagas de cara que las verán, ¿eh? Evidentemente debe ser hacia este lado. Mezclas a la americana y tú dirás, ¿por qué? Pues porque si en algún momento crees estar en disposición, después de que ya hayan salido las cartas, de mostrar las cartas a tu público, se me deshace un tapete, las podrán ver completamente mezcladas, rojas y negras. Así que ahora con las cartas en la parte inferior procedes a una mezcla por arrastre, porque te llevarás una a top y la otra en bottom. Sostienes carta inferior, carta superior, extraes toda la baraja y una de ellas se queda abajo. Mezclas por arrastre y cuando te queden 4 o 5 cartas en tus manos, las pelas una a una. Todo esto con velocidad, para que la carta elegida pase a la parte superior. Ahora tienes una aquí y otra aquí. Con todo esto habrás mostrado las cartas y le indicarás a los espectadores que estas son sus cartas. Las mostrarás y dirán, no has acertado ni una. Como en la baraja biselada. Sostienes carta por abajo, carta por arriba, lanzas la baraja a tu mano derecha y como miraba a cámara, lo he hecho de pena, así que lo repetimos. Sostienes la carta por la parte superior y por la parte inferior, las elegidas. Lanzas y te quedas con las dos cartas en tu mano izquierda. Ahora sí, que las cartas elegidas por los espectadores serán estas. Todo ello después de diferentes mezclas. Vende el juego como mejor sepas, aplícale la historia que mejor se te ocurra, la rutina que más se adapte a tu personalidad y
bien usado y bien practicado, de buen seguro que triunfarás con él. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.